Profanadores de tumbas. Basado en eventos reales. Los cementerios, morgues y hospitales son los lugares más idóneos para ser habitados por un sinfín de espíritus y almas. Una vez que su cuerpo es totalmente abandonado por esta esencia espiritual, en algunos casos las almas son pasivas y se encuentran en un letargo para trascender. Pero también hay otras ahí atrapadas, donde lamentablemente nada se pudo hacer por ellas, solamente rezar. Como guardia de seguridad privada de un cementerio de la Ciudad de México, era muy difícil lograr que mis compañeros terminaran una quincena o mínimo el turno completo, ya que algunos de plano en el justo momento de ingresar o al cambio de relevo tomaban sus cosas para no volver jamás. Del cementerio completo, uno de los puntos más delicados era la morgue, ya que sin duda era 100% seguro que te jugaran una broma allí, y más si eras nuevo, porque esa era tu bienvenida de parte del más allá. En muchas otras ocasiones corrías el riesgo de ser instruido por el embalsamador, quien te enseñaba el arte de tratar con los cuerpos y el correcto modo de manipular un cadáver, extirpar órganos, extraer líquidos, retirar marcapasos, así como suturar bocas y hasta párpados de los cuerpos, porque en algunos casos estos quedaban abiertos. En fin, cosas inimaginables viví como guardia en ese cementerio. Por mi parte, sabía que ese no era nuestro trabajo, pero en cierta forma te veías comprometido de hacerlo, posiblemente por interés y al final hasta por curiosidad. Siempre argumentaba que mi trabajo era cuidar el cementerio y en poco tiempo le tomé amor a esa difícil arte, donde para nada era fácil, pero por increíble que parezca, en un mes estabas ya caminando a altas horas de la madrugada entre las tumbas, y si corrías con suerte, serías testigo de ver lo que habita en un cementerio. Era como una obligación propia recorrer las tumbas y criptas a altas horas de la madrugada. Por mi parte, eso me confortaba y hasta como que me hacía sentir en paz. Lo mismo hacía en las salas de velación, donde siempre o casi a diario teníamos funerales. Si ya llegaron hasta aquí, creo que es tiempo de contarles cosas que jamás les platiqué de los cementerios. De esto que les diré, tal vez no me crean todo, o hasta imagines que no existe nada de esto, pero seré honesto, ni yo mismo lo asimilé hasta meses después. Y todo esto sigue pasando aún ahora, y no solo en este panteón, sino que en cualquier cementerio del mundo. Ya había rumores de cosas sin razón y lógica, pero no dije nada por muchos factores, en especial cuando en altas horas de la noche se escuchaban voces, sentía presencias extrañas, miraba sombras caminar entre las tumbas, veladoras que de pronto se prendían solas y muchas cosas sin sentido, como ser seguido por una esencia hasta la puerta del cementerio, como esperando a que lo sacara de alguna forma. Ya tarde comprendí que cientos de estas almas de los cementerios están ahí atrapadas por diversos factores, y muy pocas lograban trascender al siguiente plano espiritual. Y les explico a detalle de qué rayos estoy hablando. Todas las almas necesitan de ciertos requisitos para trascender, descansar en paz y evolucionar como elementos espirituales para descansar en paz, ya sea en la tierra, el cielo o el infierno. Esto depende mucho qué tipo de persona era en vida, y está comprobado que una persona que murió sin problemas, de muerte natural, y no dejó cosas por hacer, esta, en muy poco tiempo lograba entrar al último plano espiritual, porque ya nada se lo impedía. Pero si esta alma en vida fue malo, dañó a otro ser humano o arrebató vidas, trabajó la hechicería y cosas oscuras, nunca descansará o trascenderá. Por esta misma razón, noche a noche será visitado por infinidad de sectas,
y especialmente por brujos que le absorben la energía. Casualmente, nos ha tocado ver a todas estas personas en este tipo de tumbas, donde casi profanaban sus tumbas para robar sus huesos. A altas horas de la madrugada también se escuchaban gritos. Sus cruces amanecían rotas y quemadas. Pero yo en particular amaba ir a esas tumbas, mucho más de noche y solo. Así como les cuento, y no estoy loco porque todo tiene una explicación. Si visitábamos ese tipo de tumbas por las noches, especialmente los martes y viernes, no era por otra razón que porque de ellas sacábamos enormes y jugosas ganancias económicas. Esto se debía a que cuando las sectas, adoradores del diablo, satánicos y brujos nos requerían para dejarlos hacer sus rituales, y por ello cobrábamos cuantiosas ganancias a costa de estos muertos. En pocas palabras, jamás dejamos descansar a este tipo de almas malas. Esto era como su castigo en muerte. Había noches completas en que no te dabas abasto en el ingreso de estas sectas y brujos, ya que este tipo de tumbas estaban muy codiciadas, porque estos seres trataban de extraer la mayor cantidad posible de energía de la tumba, así como tratar asuntos con los muertos y almas ahí encerradas en el cementerio, especialmente para pedirles favores o tratar con ellos problemas de brujería, con la condición de que al final se les devolviera el favor, ayudándolos a liberar sus almas de bajo astral, siempre y cuando liberaran amarres y pactos, así como ofrecimientos que eran imposibles de romper, ya que otros brujos tenían pactados a los clientes de estos otros hechiceros, y solamente un muerto podía terminar con esto. Sé que suena sorprendente esto que te cuento. Para algunos será mera coincidencia, pero para muchos de ustedes que llevan años estudiando el tema, comprobarán que son eventos muy aterradores los que suceden a cualquier hora en el cementerio. Y eso no me importaba, porque muy rápidamente comenzamos a ganar cuantiosas ganancias económicas, y de alguna forma seguíamos sacando provecho a los muertos. Una noche de viernes, por cierto, previa al Día de Brujas, recuerdo que me tocó acercarme más de la cuenta, porque mi curiosidad era enorme, y más porque me intrigaba el saber cómo estos brujos seleccionaban las tumbas para trabajar con la energía, ya que sabían a la perfección cuál de estas eran de algún ladrón, narcotraficante, secuestrador, asesino serial y hasta brujo o hechicero. Y por dejarlos trabajar libremente, pagaban cantidades que iban de los 2,000 a los 5,000 pesos mexicanos, unos $300 hace más de 11 años. Sin duda, una jugosa cantidad de dinero, ya que este no te servía de mucho, porque si no te mataba al obtenerlo, posiblemente te enfermaría en poco tiempo. La verdad, seré honesto, al principio no quería hacerlo, y me costó mucho trabajo aceptarlo, pero cuando una vez un anciano de los que lavan tumbas me exclamó que los muertos, después de muertos, eran un buen negocio, fue ahí que comprendí de qué rayos hablaba, y en mi curiosidad descubrí cómo sacarles provecho a los cadáveres de diferentes formas posibles. Al principio lo creí como sarcasmo, y al descubrir la magnitud de las cosas, a veces ni siquiera dormía porque perdía dinero, ya que en un cementerio no se descansa ni muerto, y mucho menos en vida. Así fue como descubrí la mina de oro de los compañeros del turno entrante, que eran los principales profanadores de tumbas, ya que ellos eran un poco más tontos, y solamente vendían cruces de muertos, tierra de cementerio, sin imaginar que el verdadero ingreso estaba en las tumbas. Recuerdo que una vez tenía la duda del por qué mis compañeros siempre andaban mugrosos. Quise saber el motivo, así que los espié, y esa vez me escondí esperando algún movimiento extraño entre más de 12,000 tumbas, y fue ahí que miré cómo los guardias de seguridad arrancaban cruces, flores y cosas de valor de algunas tumbas. Y solo me faltó ver que trataran de desenterrar algún hueso, pero esa noche no pasó.
Recuerdo que después de comprobar que era verdad lo que rumoraba otro compañero, y gracias a que esa noche estaba abierto el cementerio porque estaban efectuando un funeral, eso me sirvió para perderme entre las tumbas y no ser reconocido. Mis compañeros dejaron sola la entrada del cementerio y se habían preocupado más por correr y saquear las tumbas, porque como dije, siempre quitaban hasta 10 cruces por noche y de ellas obtenían ingresos de 2,500 pesos, algo así como $200, muy buenos en esa época. El profanar tumbas era como una enfermedad que al principio solamente era una forma más de obtener ingresos, pero terminó siendo una obsesión enfermiza que difícilmente podría dejarla. Mucha de esta información la supe porque una noche al negarle el ingreso a un satánico para hacer su ritual, me dijo que los compañeros del otro turno sí lo dejaban pasar, aparte de que se les pagaba por esta acción. Hasta ellos saqueaban las tumbas. Fue ahí que comprobé todo esa noche. Una vez escuché el rumor de que trataron de comprar un cráneo de un muerto en $300. Ellos asustados se negaron. Después de investigar, descubrí el enorme valor que tienen los huesos de los muertos, y más los de este cementerio. Ese negocio se empezaba a cocinar en mi mente. Nosotros primero cobrábamos para dejar ingresar a brujos y brujas para que tiraran trabajos. Ahí descubrí que en la santería existe una santa que es custodia de los cementerios y muertos, a la cual le pagaban los santeros varias monedas para que les pidiera permiso de pisar su tierra. Para terminar, solamente te digo que en un cementerio al día de hoy ganas mucho e inviertes poco. De él, al principio sacas mucho dinero, vives bien, comes bien, porque en ese lugar sacas dinero prácticamente de todo, desde la tierra hasta los huesos. Yo en particular llegué a usar trajes y zapatos de muerto. Al día de hoy, a pesar de que ya es muy tarde para hacerlo, me arrepiento de todos mis actos, porque ese maldito dinero no me sirvió para nada. No me hizo feliz, no me compró la salud, la perdí unos años después, y creo que muy tarde entendí que a la larga perdí más de lo que gané como un profanador de tumbas, cosa que me desató una infinidad de encuentros con seres fantasmales y creo que con algún demonio. Apostando con los muertos del cementerio. Mi labor como guardia de un cementerio era más estar a cargo de la morgue, anfiteatro y la sala de embalsamamiento, llevando un estricto registro de las hojas y actas de los cuerpos que llegaban, así como tipo de muerte natural, enfermedad, accidente u homicidio, para revisar el servicio que requería el cuerpo. Les juro que al principio adoré este tipo de trabajo, y muy pronto perdí el miedo a recibir docenas de muertos por semana. Si les contara que algunas veces nos llegaban hasta 14 cadáveres, muchos los teníamos amontonados en la morgue, en la sala, dormitorio y hasta en el baño. Varias veces me tocó hacer mis necesidades o bañarme con algún cadáver al lado. Allí siempre estaba yo en la primera fila para levantar la mano y apoyar al embalsamador en lo posible. Así fuera pasándole algún instrumento quirúrgico, drenar líquidos o extraer residuos. Al principio miré con asombro cómo parte del tejido y líquidos se desechaban en los drenajes, pero después asimilé que no éramos los únicos, ya que esto era por la presión de terminar el embalsamamiento solicitado antes de la velación. De todo eso aprendía algo nuevo cada día. Por ejemplo, una mañana trajeron a una dama muy bella. Imaginé que en vida fue algo importante o de posición económica muy buena por sus rasgos físicos y presencia. Para eso, yo tendría unos 29 años, y me dio sentimiento verla ahí muerta cuando tenía un mundo por vivir, o eso pensé. Pareciera que invoqué al embalsamador, como casi siempre pasaba,
Este me dijo de manera sarcástica: «Amigo, oficial Chemo San Juan, ¿ya desayunó algo?». Para eso, aún serían las 9 de la mañana, y claro que no había comido nada. «Bueno, oficial, ya conoces el ritual del último quejido del muerto. Ya viste cómo se hace el corte quirúrgico para extraer los órganos. Ya me ayudaste a reconstruir sus partes y hasta maquillarlos, al igual que tronarle o romperle los huesos si estos no caben en la caja». Todo esto era común, y mis compañeros guardias lo hacían más forzados que por gusto. Algunos compañeros ahí mismo renunciaron, pues no podían creer que este trabajo de la morgue estuviera tan dentro de nuestra consigna como elementos de seguridad. Eso sí, había dinero, emoción, aventura, terror, brujería y un sinfín de retos día a día, así como un aprendizaje de la vida y de la muerte. Aclaro algo muy importante: los que trasladaban y recibían los cadáveres como embalsamadores y el señor del crematorio, así como los guardias, no practicábamos esas cosas raras de necrofilia. Estos eran cuidados por personal de seguridad interna en el día y por nosotros las 24 horas. Me dijo el embalsamador: «Oficial, vamos a apostar la comida. Si adivinas la edad y de qué falleció esta dama, te la pago. Y si no, tú lo harás». Yo acepté encantado. Ella, por lógica, estaba en la plancha desnuda, y pues no se apreciaban lesiones o cosa alguna que le hubiera provocado la muerte. Yo le dije muy confiado: «Listo, señor. Ella tiene 40 años y murió de envenenamiento». Pero perdí la apuesta, pues resulta que la muerta tenía 67. Era una dama de compañía, o como quieran llamarle. Al parecer, la mató un paro cardíaco fulminante, pero ella era portadora del SIDA. El embalsamador tenía aproximadamente una hora para retirarle el marcapasos de platino que tenía la difunta. Este aparato se vendía en el mercado negro hasta en $600, pues era muy cotizado y siempre había clientes para él. El servicio que pagaron los familiares fue de cremación, y este artefacto mecánico podía explotar en el horno. Pero de pronto pude ver cómo el embalsamador temblaba de las manos. Lo que era sencillo para él resultó muy complicado y más de lo normal. Estábamos a minutos de que la quemáramos, y el tiempo era nuestro mayor enemigo. A mí también me encantaba ayudar a meter los cadáveres al horno. De repente, el embalsamador me dijo: «Por favor, San Juan, retírate». Ahí me explicó que el virus del SIDA, después de que fallece la persona, tarda un aproximado de 5 horas en dejar de ser mortal y contagioso, cosa que me sorprendió, y con mucho miedo, de lejos, observé cómo le quitó el marcapasos, la suturó y preparó para la cremación. Comprobé una vez más que existen enfermedades mortales que tardan horas en dejar de ser infecciosas. Nunca terminé de aprender las distintas prácticas. De ella no se vendió ropa alguna, ni siquiera se manipuló el cadáver. Aún recuerdo que a la hora de estar en el horno de cremación, me tocó con una larga pala de metal romperle los huesos calcinados. Esto para agilizar el proceso de cremación. Después de horas dejó de existir. Para poder pagar mi apuesta, solamente tenía que esperar al anochecer para buscar dinero entre las tumbas y reponer lo perdido. Fueron tantos años de estas prácticas que al día de hoy, arrepentido, me pregunto, ¿cómo fui capaz de lucrar con eso? Mi bienvenida a la morgue. En la mayoría de nuestros pueblos, las tumbas de los cementerios han sido objeto de faltas de respeto, de profanaciones, robos, usados como camino y un sinfín de daños patrimoniales. El cementerio se ha convertido en un lugar de tránsito de rebaños de diferentes animales y en algunos casos hasta de camino para automóviles. Pero peor aún,
Algunas personas han construido sobre las tumbas por falta de espacios para vivir. Esto no puede ser posible, ya que no se puede alterar el descanso de los muertos de ninguna manera. El respeto a la tranquilidad de los muertos es como la santidad en los vivos. Al día de hoy, comprendo de que existen reglas a seguir en un cementerio, panteón o camposanto, como se le llama en diferentes pueblos y países, y esas reglas no se cumplen. Y es por eso que después de trabajar por largos años como guardia de seguridad privada en un imponente cementerio, tarde comprendí que jamás debí lucrar con el descanso eterno de los muertos. Empezaré contándoles parte de mi bienvenida en el cementerio. Después de regresar de Estados Unidos como inmigrante y por no contar con documentos personales, además de rebasar la mayoría de edad para volver a conseguir algún trabajo en el gobierno, no me quedó de otra y entré a una corporación de seguridad privada. Y ahí me asignaron cuidar un cementerio. Y la verdad, no era cualquier panteón o camposanto. Este era más bien uno llamado Francés en la Ciudad de México. En mi primer día de turno de 24 horas, estando en mi caseta de vigilancia, timbró el teléfono. Señor, muy buenos días. Soy el jefe de camilleros. Son los hombres que recogen los cuerpos en las carrozas fúnebres de hospitales y domicilios. Mire, la verdad, necesito que venga a presentarse con nosotros a nuestra oficina. Se me hizo raro, pero al no conocerlo, supe que tenía que ir a presentarme como el nuevo guardia que estaría cuidando el cementerio. Llegué rápido, pues esa área estaba a escasos 100 metros de mi caseta. Al llegar, acudí a su petición. Así como llegué me presenté, saludé a todos, y cuando estaba a punto de retirarme, me dijo el señor Camilo: «Oficial, ¿gusta un taco? Como verá, estamos desayunando. No me vaya a despreciar, por favor». Estábamos en un cementerio. Si de por sí ahí había bacterias y cosas que no cualquiera soportaría, probar alimentos sería inusual. Pero al final de cuentas, había salido temprano de mi casa sin desayunar, y a esas horas tenía el estómago vacío. Cuando me comentó que tenía carnitas, no lo pensé dos veces, y hasta el asco se me olvidó. Así que no lo vi mal. Acepté 2 tortillas que me dio el jefe de carrozas para que me hiciera un taco. Esas tortillas aún estaban calientitas. En eso, ese amable hombre exclamó: «Pase allí, justo en ese cuarto oficial están las carnitas listas y calientitas para que las disfrute». Yo soy amante de la carne de cerdo, y más las dichosas carnitas. Así que a toda prisa avancé y entré al lugar indicado, saboreando ese sabroso y popular alimento. Cuando llegué, casi no podía moverme. Pensé: «Dios mío, ¿dónde rayos me metí?». Ahí no habían carnitas. Más bien, estaba solo un cuerpo humano al que le estaban sacando los órganos. Tenían todo en la plancha, pues esa área era la morgue del cementerio. Camilo, al verme, no pudo aguantar la risa. A la vez, no pude con la impresión de ver semejante acto y vomité ante aquella escena. Esa fue mi dulce bienvenida al cementerio, o mi novatada, como dicen. Un lugar increíble donde viví más de 50 eventos paranormales y aterradores. Ese día nunca se me olvidó, y más por todas las cosas aterradoras y experiencias 100% verídicas que iré contando poco a poco. Sacaré a la luz todo lo que ahí ocurre, y son tantas cosas paranormales de interés como ritos satánicos, brujerías, sacrificios y eventos reales con muertos y espíritus. Los muertos del cementerio. Con las cosas que aquí relataré, pondré al descubierto muchas de las prácticas reales poco conocidas de los cementerios, desde sacrificios humanos, rituales santeros, misas negras de satánicos, brujería, vudú, pero sobre todo, extrañas visitas que le hacían a las tumbas de los muertos del cementerio donde cuidaba.
Mucha gente no cree lo que realmente pasa aquí en el cementerio, pero tristemente son eventos acreditables 100% reales que posiblemente nunca imagines. Recuerdo que un par de días después de mi bienvenida al cementerio, justo al realizar los cambios de turno con los otros guardias de seguridad, noté a mis relevos muy sucios del uniforme, con los zapatos llenos de lodo hasta tierra en las uñas, pero imaginaba que era por los recorridos nocturnos entre las tumbas para cuidarlas, sin imaginar que ellos eran profanadores. No le di mayor importancia, hasta que en una guardia nocturna que me tocó como a eso de la 1 de la madrugada, se acercó a la reja del cementerio una persona de apariencia extraña. Estaba vestido con ropas oscuras. Hasta ahí todo marchaba normal, a excepción de que este ser nocturno era un darketo, una persona gótica, la cual extravagantemente viste de negro en su totalidad y tiene cierto gusto por la sangre y adoración por el ser oscuro llamado Satanás. Al acercarme y preguntarle qué cosa necesitaba o cómo podría ayudarle, con asombro miré que este despreciable ser mordía por el cuello a una gallina negra que tenía cargando y le succionaba la sangre grotescamente. Y como si nada pasara, me dijo, casi ordenándome: «Guardia, déjame entrar que ya regresé». Le contesté extrañado que yo no estaba autorizado para hacer eso. Creo que él me confundió con el otro oficial y me dijo: «¿Qué te pasa, guardia? Si tú siempre me has dejado ingresar sin problemas. Es más, te acabo de pagar lo acordado». Entonces me quedé pensativo en lo que podía lucrar dejándolo pasar. Así que lo dejé entrar. Pero antes le ordené no dañar las tumbas, no desenterrar los muertos o alterar el orden del cementerio. Se carcajeó y sarcásticamente replicó: «Cualquier daño que ocasione, traigo dinero para pagar tu silencio». Lo seguimos y este se internó al área del cementerio infantil. Ahí existe una estatua de una niña que se llama la Santa. Es muy antigua. Según los arquetos, brujos y hasta santeros, la visitaban muy seguido e increíblemente hasta de día le rezaban. Hay quien dice que esa es la tumba de una gran bruja. Cuando por fin lo alcanzamos en lo más oscuro del cementerio, nos quedamos impresionados cuando este ser oscuro tomó a la gallina del cuello y, como si fuera una bestia, una vez más le mordió el cuello para arrancárselo por completo. Después la tomó de los pies y la azotó bruscamente contra la estatua de la niña santa. Luego rezó algo raro en un dialecto o credo pagano, invocando demonios y espíritus. En ese momento el clima cambió, empezó a llover y se soltó un frío que a mí y a mi compañero nos calaba hasta los huesos. Después el cielo tronó anunciando una tormenta, misma que desató terribles sonidos dentro del cementerio, como si los muertos despertaran y se quisieran salir de las tumbas. Después de 45 minutos, por fin se retiró este hombre. Nosotros, un poco asustados, salimos hacia la puerta principal del cementerio para esperarlo, y a su vez revisando que no dañara nada o que se llevara algún hueso de muerto. Al retirarse, este hombre nos dijo: «El viernes es el gran día del ritual negro de mi calendario pagano. Es el resurgimiento de las tinieblas, así que traeré a más compañeros». Metió sus manos a la bolsa y de ahí sacó una buena cantidad de billetes que en ese tiempo era nuestro sueldo completo de 15 días, así que nos alegramos por esa ganancia. Resulta que ese viernes era nuestro turno nuevamente y allí los esperamos 4 guardias. Llegaron en una camioneta negra. Era ya casi la medianoche y fueron en total como 12 personas, pero ahora venían cubiertos de la cara y cabeza. No pudimos diferenciar entre hombres y mujeres, pero ahí salió a relucir el por qué mis relevos amanecían sucios cuando salían del servicio. Pues resulta que estas personas pagaban hasta $50 cada una por realizar un ritual oscuro
en la tumba de la que para ellos era su santa. No supe de lo que hablaban, o más bien no puse atención. Para mí era más importante contar el dinero, así que mis compañeros solo los custodiaron en el proceso antes mencionado. Y ahora no fueron gallinas negras las que trajeron, sino que tenían sapos grises con un orificio en la espalda. Ahí les colocaron monedas y comenzaron sus rezos. Eso sí, ellos no permitieron que nos acercáramos más de la cuenta. Nunca entendí las palabras que pronunciaban. Y después de oficializar el ritual o misa de oscuridad, se retiraron del cementerio. Con la ganancia a la mano esa madrugada, nos la repartíamos en partes iguales. Por 3 horas de trabajo profanando tumbas, obtuvimos un aproximado de $1000. Después de eso, miré arrepentidos a mis compañeros, así que argumenté algo para que no se sintieran mal. Ahí, les dije que nosotros no los obligábamos a pagar, que ellos lo hicieron por ese trabajo y nunca les exigimos nada, cosa que miré con ambición y avaricia, esperando que se repitiera constantemente, porque eso dio inicio a permitir toda clase de actos aterradores, como dejarlos dormirse en ataúdes, platicar con los muertos, venderles tierra de cementerio para brujería. Honestamente, al principio no quise venderles huesos de muertos, pero por las jugosas ganancias, estaba tentado en aceptarlo. Estoy muy arrepentido de mis actos, a pesar de que es tarde, y sé que lo que hice no es nada fácil, pues como dije, los muertos son celosos y rencorosos. Y tenía razón, desde ese día no he estado en paz. Los muertos se manifestaban enfurecidos por nuestra cobardía y estupidez. Seguido nos enfermábamos gravemente, al grado de parar en el hospital y hasta vomitar sangre. Pero eso no era nada comparado con lo que desataríamos meses después de gastar ese maldito dinero. Algo terrible habíamos iniciado, y en ese momento no había poder humano que lo frenara, ya que crecía la maldad dentro de mí. Sacando provecho a los muertos. Una noche bien trabajada en el cementerio dejaba muy buenas ganancias. Ganábamos más que el miserable sueldo que percibíamos como guardias de seguridad, y en ocasiones esto se incrementaba con la llegada de algunos extranjeros que, en su recorrido por la Ciudad de México, llegaban al panteón para visitar las tumbas de los famosos como Miroslava, Clavillazo, Resortes, ahora la niña Paulette, el Chavo del Ocho, José José, entre otros. Pero la tumba más visitada era la de María Félix, el cual tiene en la entrada un busto de plata, y por raro que parezca, en ocasiones se le puede ver triste, alegre, enojada. En sí, a dicha figura le cambiaban las facciones. Era así como en las noches, para ganarnos unos pesos más, realizábamos el trabajo de guías de tumbas. Yo, con los ojos cerrados, llegaba sin problemas en el día a la tumba de la doña. Pero por las noches, por más vueltas que diéramos, y así pasáramos horas buscándola, no lográbamos encontrarla. Era como si alguien o algo la hubiera cambiado de lugar. Existen muchos mitos sobre María Félix, y uno de ellos fue que ella poseía una extraordinaria y eterna belleza, debido a un pacto que hizo con el diablo. Así que nosotros, al no encontrar la tumba, dejábamos de insistir e íbamos a otra. En una ocasión, al estar grabando con mi celular, desaté una cosa que hasta el día de hoy me sigue. Una madrugada como a las 3 de la mañana, en el área de nichos de los niños. Ese lugar quedaba muy cerca del área que nos habían asignado para pasar la noche, la cual era una extumba donde habían sido extraídos los cadáveres, y al no pagar sus familiares, perdieron los derechos de propiedad, así que se nos fue asignada como área de descanso. Fue en ese mismo lugar donde escuchábamos la risa de un niño, e incluso
Oíamos como si corriera por el pasillo, al mismo tiempo que botaba una pelota. Seguido cambiaba de compañero de turno porque a los guardias no les gustaba trabajar en el cementerio de Tacuba, y menos que aguantaran eventos paranormales como el que nos apagaran las luces del baño o tener que dar recorridos en la madrugada para cuidar las tumbas. Obviamente montados en un carrito de golf, ya que el panteón era inmenso y teníamos que pasar por todas las tumbas. Aunque a mí, al principio, todo esto me impactó, no tuve más remedio que aguantarme, ya que mis necesidades económicas en ese momento eran muchas. De los 4 oficiales en turno que éramos, uno realizaba recorrido por las salas de velación, otro más por las tumbas, y una oficial más, que por cierto era mujer. Realizaba la tarea que a mí me parecía más difícil, y era vestir a los bebés muertos y maquillar a las mujeres difuntas. Al igual que a mí, la oficial tuvo una bienvenida muy cruel, ya que me contó que le marcaron por teléfono diciéndole que se presentara al área de los camilleros, y una vez estando ahí, le pidieron de favor que les ayudara a cambiar el cadáver de un bebé, el cual parecía ser una chica. La compañera no tuvo objeción alguna, ya que no creía que le provocaría susto alguno, pues creía que era un angelito. Pero al levantar la tapa del ataúd, terrible fue su sorpresa al encontrar en vez de un bebé, una pierna gangrenada con gusanos, que según supo después, correspondía a un adulto del cual habían pagado sus familiares el servicio de cremación. Fue así como cada uno de los que ingresamos a trabajar ahí recibíamos una cruel y cruda bienvenida. Mi ambición mató a un bebé y a su madre en el cementerio. Esto que voy a confesarles no es para nada fácil. Cierta noche de viernes me tocó hacer guardia en la puerta del cementerio, de 10 de la noche a 2 de la madrugada, y en ella tenía que permanecer despierto para evitar a los profanadores de tumbas. Pero repentinamente el sueño me venció junto con mi compañero, y en un cabezazo que di, observé de reojo que en la parte de la entrada principal del cementerio, que de un coche de modelo reciente, bajó una chica toda vestida de negro, quien, por cierto, se miraba de buena posición económica por el auto y algunas joyas que llevaba puestas. Bien, pues, después de estacionar el auto, bajó de él y en segundos arrojó una bolsa negra a la entrada principal del cementerio. Era de esas bolsas para la basura. Esta acción me despertó aún más y le grité que se llevara eso que tiró, que porque ahí no era ningún basurero, aparte de que debía de respetar el cementerio. Era muy común que tiraran todo tipo de cosas a la puerta del panteón, pues una vez amaneció una cruz de madera y en ella un gato sacrificado partido a la mitad rellenado con billetes. Otras noches, muchas gallinas negras degolladas, sapos con las bocas cosidas con hilo, sin olvidarme de las frutas con billetes, e incluso en una ocasión, muchas monedas bañadas en sangre, donde esa vez tomé varias y las gasté en cosas. Fue el peor error que cometí. La chica me miró con una de esas miradas que te erizan la piel y me lanzó un sinfín de maldiciones y palabras, creo yo que de algún dialecto ocupado por alguna religión o secta, y ahí comprendí que era un amarre o hechizo para dañarme por interrumpir su camino. Después de arrojar la bolsa, se subió como pudo al auto, para después huir como si se le hubiera aparecido el mismo diablo. No pude detenerla para regresarle su basura, solamente le di una patada con coraje a la bolsa, pensando ahora qué diablos arrojarían, acaso un animal muerto, velas o carne. Pero el destino me jugaría una mala pasada esa madrugada. Como pude, abrí con curiosidad la bolsa, y para mi sorpresa, no era basura ni nada. Esta pesaba mucho, así como una bola de boliche. Para mi sorpresa, eran 2 cocos de agua,
los cuales se miraban raros, pesados, y en su interior algo sonaba como dinero. Estaban demasiado pesados, pues hasta el pie me dolió cuando rompí uno por la curiosidad, y al patearlo, de este emanó un gran puñado de monedas de 10 pesos, el equivalente a medio dólar. Estaba en total oscuridad. Mi compañero para nada se despertó, y al contar el total del dinero, eran casi unos 50 dólares que no me cayeron mal. Después, con nervios, rompí el segundo, y sin importarme la oscuridad, rompí el siguiente con ambición y avaricia. Me quedé con todo el dinero, como recompensa por algún trabajo que hice, o así lo sentí, y no estaba equivocado. En menos de 20 minutos obtuve aproximadamente 100 dólares en ganancias, por cierto, muy buenas. Estaba tan contento que olvidé la basura de los cocos y unas cosas raras como escritos y velas que no tenían importancia. Me fui a dormir a mi casa, pues ya había acabado mi turno de guardia, sin saber o tener conocimiento de lo que pasaría después. Al amanecer, me llevé con lo que describiré a continuación como una horrenda brujería jamás vista en esa época. Había en el cementerio un viejito, un tipo de conserje raro, y este tenía un trabajo muy interesante. Consistía en desaparecer las brujerías, enterrar a los animales sacrificados, y en especial a los fetos. El anciano, de unos 65 años, furioso nos dijo: «Malditos, que no tienen piedad de Dios, son unos asesinos». Al parecer, alguien acababa de cometer asesinato en contra de un bebé y su madre. Ante tales gritos del conserje, quedé desconcertado, pero no le di mayor importancia. Pensé que solo sería un malentendido. Solo recuerdo que para ese entonces, ahí llevaba trabajando tan solo 2 meses. Esa semana, después de gastarme ese dinero en unos tenis originales, estos me los robaron, y con parte de ese dinero compré alimentos y me enfermé como nunca, al grado que me dio fiebre y vómito. Incluso hasta hematomas de sangre arrojé por la boca. Días después, la compañera guardia, intrigada por los comentarios del conserje, investigó a quién se refería con ese asesinato, y este le contestó crudamente: «Mira, resulta que un maldito privó de su vida a una mujer y a su bebé a punto de nacer». Mi compañera quedó igual de confundida, pues no había cuerpos o cadáveres de este asesinato que el anciano mencionaba. El viejo explicó un poco más a sentido espiritual referente a una potente brujería negra, y resultó que los cocos que se rompieron esa madrugada en la puerta del cementerio era el trabajo de brujería para privar de la vida a una mujer embarazada e inevitablemente a su bebé. La mujer embarazada era el coco duro, el bebé representaba las monedas en su interior, la fuente era el agua de coco, que sin duda era la matriz de esa pobre mujer. Así que al sacarle las monedas quebrando los cocos, hacías daño a la madre y al bebé. El conserje se refería a esto como un tipo de brujería negra muy fuerte. Este tipo de brujería fueron las primeras que conocí en ese cementerio, mismo que te daba dinero para vivir a costa de la muerte, enfermedad o daño para otras personas. Muy tarde comprendí lo que estaba haciendo. Nunca fue mi intención. Ahí también entendí que al momento de maldecirme esa mujer extraña, más bien dicho, me amarró para que culminara ese ritual oscuro de muerte. Tardé meses en asimilar este trago amargo, pero desde ahí creció algo malo dentro de mí, algo que me hacía perder el miedo y profanar noche a noche el descanso eterno de los muertos en sus tumbas, y en especial buscar desesperadamente esos trabajos de brujería que me daban mucho dinero para solventar mis necesidades. Estos son relatos reales que probablemente jamás habías escuchado. Relatos escritos y adaptados por Chemo San Juan,
de sus eventos reales en su antiguo trabajo como profanador de un cementerio.